En el episodio de hoy hablaremos sobre el Cuarto Concilio Ecuménico de la Iglesia, conocido como el Concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451. Examinaremos cómo este concilio fue convocado por el emperador Martiano y reunió a obispos de todo el mundo en Calcedonia, en la actual Turquía. Discutiremos el contexto histórico de este evento monumental, explorando las profundas divisiones teológicas que llevaron a la necesidad de tal reunión. Nos adentraremos en las principales doctrinas que se debatieron, especialmente en lo que respecta a la naturaleza de Cristo, y cómo se buscó resolver las herejías de la época. Finalmente, analizaremos el impacto duradero del Concilio de Calcedonia, cuyos efectos se sienten hasta hoy en las enseñanzas de muchas denominaciones cristianas. El Concilio de Calcedonia se llevó a cabo en la ciudad de Calcedonia, situada en la actual Turquía, en el año 451 d.C. Fue convocado por el emperador Martiano con el objetivo de resolver y afirmar la verdadera doctrina católica sobre la naturaleza de Cristo. En ese momento, el Imperio Romano de Oriente estaba profundamente comprometido con la fe cristiana. Y las divisiones teológicas dentro de la Iglesia no solo amenazaban la unidad religiosa, sino también la estabilidad política del imperio. En este contexto, el emperador Martiano, junto con su esposa, la emperatriz Pulqueria, tomaron la decisión de convocar un concilio ecuménico que reuniera a todos los obispos del mundo cristiano. La asistencia fue notable, con aproximadamente 520 obispos presentes, incluyendo representantes de las principales sedes episcopales de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Roma. El principal motivo del concilio era tratar de zanjar diversas controversias teológicas que giraban en torno a la naturaleza de Cristo. Desde el concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia había afirmado que Jesucristo era de la misma sustancia que el Padre, conocido como homoousios. Sin embargo, las interpretaciones variaban significativamente en cuanto a cómo entender la humanidad y divinidad en la persona de Jesús. El Concilio de Calcedonia fue, en gran medida, una respuesta a los debates y conflictos provocados por diferentes herejías, como el nestorianismo y el monofisismo, que proponían visiones alternativas sobre la naturaleza de Cristo. Estos desacuerdos no solo causaban divisiones dentro de la Iglesia, sino que también tenían repercusiones políticas, ya que el emperador y los líderes civiles deseaban una fe uniforme para mantener la cohesión del imperio. Además de la tarea teológica central, el concilio también tuvo implicaciones políticas y sociales significativas. La convocación y las decisiones tomadas en Calcedonia reflejaban la interconexión entre la Iglesia y el Estado en el Imperio bizantino, donde las cuestiones de fe eran también cuestiones de Estado. La unidad doctrinal perseguida no era solo un imperativo religioso, sino también una necesidad política para mantener la paz y el orden dentro del imperio. Este contexto histórico es esencial para entender el estado de la Iglesia y el imperio en ese periodo, y cómo las decisiones del Concilio de Calcedonia desempeñaron un papel crucial en la conformación de la teología y la estructura de la Iglesia que conocemos hoy. Antes del concilio, la Iglesia enfrentaba una serie de herejías que estaban causando divisiones significativas y, en consecuencia, inestabilidad dentro del imperio cristiano. Recordemos que, para este tiempo, el Imperio Romano ya se había declarado oficialmente cristiano, lo que hacía imprescindible mantener una unidad doctrinal no solo por razones religiosas, sino también por motivos políticos. El principal tema que se debatió en el Concilio de Calcedonia fue la naturaleza de Cristo, un asunto fundamental que había dado lugar a múltiples interpretaciones y controversias. Básicamente, la pregunta que intentaban resolver era, ¿cómo se relacionan la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesús? Entre las herejías más notables que causaban divisiones se encontraba el apolinarismo, que afirmaba que Jesús tenía un cuerpo humano pero una mente divina. Otra fue el monofisismo, que sostenía que en Cristo solo existía una naturaleza que era divina, absorbiendo así su humanidad. También destacaba el nestorianismo, que separaba excesivamente las dos naturalezas de Cristo, sugiriendo que había dos personas distintas en Jesús. Estas visiones competían no solo en el ámbito teológico, sino que también tenían sus implicaciones políticas, ya que diferentes facciones dentro del imperio apoyaban distintas doctrinas, desestabilizando así el orden social y político. Por tanto, unificar la doctrina en torno a la naturaleza de Cristo era una necesidad tanto para la Iglesia como para el Estado. La tarea del concilio fue, en esencia, afirmar una doctrina cristológica que pudiera resolver estas disputas y devolver la estabilidad y la unidad tanto a la Iglesia como al imperio. El Concilio de Calcedonia fue decisivo en la historia de la Iglesia cristiana, alcanzando una formulación oficial mediante una detallada definición dogmática. La declaración principal del concilio fue la afirmación de que Jesucristo es una única persona, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con dos naturalezas distintas y completas, divina y humana.
Estas dos naturalezas, aunque unidas en una sola persona, no se mezclan, no cambian, no se dividen ni se separan. Se reconoció que Cristo es consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad. La declaración insistía en que, aunque las dos naturalezas están unidas, permanecen inalteradas, preservando cada una sus propiedades. De este modo, se aclaró que Jesús es completamente divino y completamente humano al mismo tiempo, sin que una naturaleza disminuya o afecte a la otra. Esta formulación fue una respuesta directa a diversas herejías de la época que intentaban ofrecer explicaciones diferentes sobre la naturaleza de Cristo, tales como el apolinarismo y el monofisismo. El concilio condenó estas enseñanzas e insistió en que el misterio de la unión de las dos naturalezas de Cristo debe ser aceptado tal cual, sin intentar racionalizar o simplificar lo que se considera un misterio de fe. El objetivo principal detrás de esta formulación no solo era resolver disputas teológicas, sino también mantener la unidad doctrinal dentro de la Iglesia y, por ende, la estabilidad dentro del Imperio Romano, que para entonces era oficialmente cristiano. Las decisiones del Concilio de Calcedonia siguen siendo válidas hoy en muchas iglesias cristianas, como la Iglesia Católica, la Ortodoxa y varias denominaciones protestantes, siendo un punto de referencia central en la cristología histórica. A pesar de la formulación aceptada en el Concilio de Calcedonia, surgieron críticas y preguntas que aún hoy generan debates teológicos. La declaración del concilio afirmaba que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consustancial al Padre en su divinidad, y consustancial con nosotros en su humanidad. No obstante, esta declaración no respondió a todas las preguntas sobre la unión de ambas naturalezas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Jesús tenga dos voluntades, una divina y otra humana, y al mismo tiempo sea una única persona? La idea de que Jesús pudiera tener dos tipos de conciencia o dos mentes genera confusión y abre una serie de interrogantes que el concilio no abordó en detalle. Además, la enseñanza de que Jesús, siendo verdaderamente Dios, pudiera desconocer ciertos hechos o experimentar limitaciones humanas, como se sugiere en los evangelios, plantea aparentes contradicciones que no se explicaron plenamente. El hecho de que Jesús dijera, por ejemplo, que no conocía el día ni la hora del fin del mundo, mientras que la doctrina sostiene que es omnisciente por ser Dios, sigue siendo un punto de debate. Incluso en la actualidad, esta formulación sigue siendo la enseñanza oficial de muchas denominaciones cristianas importantes como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Anglicana y muchas ramas del protestantismo. Sin embargo, las preguntas sobre la naturaleza de Cristo y la forma en que las dos naturalezas coexisten en una sola persona invariablemente conducen a discusiones teológicas profundas. Algunos críticos han argumentado que la formulación del Concilio de Calcedonia resuelve unas cuestiones solo para plantear otras. A pesar de esos desafíos, la Declaración de Calcedonia se mantiene como un hito significativo en la historia del cristianismo, sirviendo como cimiento doctrinal para la mayor parte de las iglesias tradicionales. Pasemos ahora a leer la confesión formal del Concilio de Calcedonia, que se convirtió en el pilar de la doctrina cristológica de muchas denominaciones cristianas. La declaración dice lo siguiente: nuestra fe unánime y nuestra enseñanza son las siguientes: nuestro Señor Jesucristo es uno, y el mismo Hijo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consustancial con el Padre según su divinidad y consustancial con nosotros según su humanidad, semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Él ha sido engendrado por el Padre antes de todos los siglos, según su divinidad, y en estos últimos tiempos, por nosotros y por nuestra salvación, ha sido engendrado de María la Virgen, la Teotocos, según su humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en dos naturalezas, inconfusamente, inmutablemente, indivisiblemente, inseparablemente. La distinción de las naturalezas no se anula por su unión, sino que las propiedades de cada naturaleza se conservan y concurren en una sola persona y una sola hipóstasis. No es partido ni dividido en dos personas, sino que es uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas de antiguo y nuestro Señor Jesucristo mismo nos han enseñado, y el credo de los padres nos ha transmitido. Esta confesión fue la respuesta definitiva a varias herejías de la época y buscaba dar una estructura clara y uniforme a la creencia cristiana sobre la naturaleza de Jesucristo. Aunque el Concilio de Calcedonia resolvió muchas disputas teológicas en torno a la naturaleza de Cristo, también dejó varias preguntas cruciales sin respuesta. La declaración de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin mezcla ni división, fue un paso significativo para unificar la doctrina cristiana. Sin embargo, plantea preguntas sobre la relación precisa entre sus dos naturalezas. Una de las cuestiones abiertas más notables es cómo se pueden entender las dos naturalezas de Cristo sin confusión ni división.
La formulación calcedoniana no explica completamente cómo Jesús puede tener simultáneamente una mente divina y una mente humana, dos voluntades y dos esencias en una sola persona. Estas apreciaciones sobre la naturaleza dual de Cristo generan amplias reflexiones teológicas hasta el día de hoy. El impacto del Concilio de Calcedonia en las principales iglesias cristianas fue enorme. Tanto la Iglesia Católica, la Ortodoxa, como varias denominaciones protestantes adoptaron la fórmula calcedoniana como un dogma central. Esto ayudó a establecer un marco común de creencias sobre la identidad de Cristo, generando una unidad que fue crucial para la estabilidad religiosa y política de la época. A pesar de esta aceptación generalizada, algunas comunidades cristianas no adoptaron las decisiones de Calcedonia, lo que llevó a divisiones que persisten hasta hoy. Por ejemplo, las iglesias orientales ortodoxas rechazaron la definición calcedoniana, argumentando que comprometía la plena integridad de la humanidad. La divinidad de Cristo. Esta división es uno de los ejemplos más significativos del impacto continuo de las decisiones conciliares sobre la comunidad cristiana global. A medida que finalizamos nuestro análisis, es importante reflexionar sobre las preguntas teológicas que aún permanecen. ¿Cómo entendemos hoy la unión de las dos naturalezas de Cristo? ¿Cuál es la relevancia de las decisiones de Calcedonia en un mundo contemporáneo marcado por la diversidad teológica y cultural? Estas preguntas continúan alimentando el debate y el estudio teológico, mostrando que las decisiones del pasado aún tienen influencias profundas en la fe y la doctrina cristianas actuales. En resumen, hoy analizamos el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia y sus decisiones teológicas sobre la naturaleza de Cristo. Hemos profundizado en el contexto histórico del concilio, los problemas teológicos que se enfrentaron y las formulaciones doctrinales que se adoptaron para resolver estas cuestiones. También discutimos el impacto duradero de estas decisiones y las críticas que han surgido con el tiempo.